¿Qué pensarías si te dijera que el amor de una madre, esa fuerza que consideramos la más pura y sagrada del universo, puede convertirse en el arma más monstruosa y retorcida que jamás haya existido? Olvida todo lo que crees saber sobre la venganza, porque la historia que estás a punto de escuchar demuestra que el peor castigo no es la muerte, sino la vida que viene después. Vamos a viajar a Texas, a 1893, no para contarte un cuento de vaqueros, sino para sentarnos a la mesa en el banquete más macabro de la historia del oeste. Una cena donde el plato principal no solo satisfizo el hambre de un hombre, sino que devoró su alma por completo. Esta es la historia de cómo una humilde criada le sirvió a un poderoso ranchero mucho más que comida, le sirvió una justicia tan poética y tan terrible, que su sabor lo enloqueció para siempre. En el vasto y polvoriento lienzo de Texas, allá por el año 1893, el sol no perdonaba a nadie, era un tirano dorado que cocía la tierra hasta agrietarla, convirtiendo cada jornada en una prueba de supervivencia. Las llanuras se extendían hasta donde la vista no alcanzaba. Un mar ocre salpicado de cactus y matorrales resecos. Un paisaje que prometía tanto la fortuna como la tumba en este escenario de extremos, donde la soledad era tan palpable como el calor, se erigía el rancho La Soledad, propiedad de Silas Blackwood. El nombre no era casualidad, pues el lugar era un reino aislado del mundo, un punto perdido en el mapa donde las leyes de los hombres se desvanecían para dar paso a una única voluntad, la del propio Silas, un hombre forjado en la misma dureza que la tierra que dominaba. La vida allí era un ciclo incesante de trabajo duro y silencio denso, un lugar donde las almas podían perderse con la misma facilidad que un viajero sin rumbo. El rancho de Silas no era simplemente una propiedad, era un feudo, un microcosmos gobernado con puño de hierro y una mirada que podía congelar la sangre del más valiente. Los límites de sus tierras eran una frontera invisible que pocos se atrevían a cruzar sin permiso, y quienes vivían dentro de sus confines sabían que su destino estaba atado al del ranchero. Se decía que el polvo del camino que llevaba a la soledad se tragaba las esperanzas de quienes llegaban y borraba las huellas de quienes intentaban huir. Era como una telaraña gigante, y Silas era la araña paciente en el centro, esperando. Observando su riqueza no se medía solo en cabezas de ganado, sino en el poder que ejercía sobre cada vida bajo su techo, un poder absoluto que rara vez mostraba con gritos, sino con una quietud amenazante que resultaba mucho más aterradora. Y en ese silencio opresivo, cada susurro se convertía en un eco, cada secreto en una bomba de tiempo. La inmensidad del paisaje tejano servía como un espejo del alma de quienes lo habitaban, un reflejo de su propia desolación y de sus luchas internas. Para los vaqueros y el personal del rancho, cada amanecer era una repetición del día anterior, una rutina grabada a fuego por el sol y el sudor, pero bajo esa superficie monótona latían historias no contadas, rencores guardados y sueños rotos que fermentaban lentamente. Como un vino que se avinagra, la historia macabra del oeste que está a punto de desplegarse no nació de un acto impulsivo, sino que fue el resultado de años de opresión silenciosa y dolor contenido, una tragedia que se gestó en la quietud de ese rancho aislado. Fue allí donde el destino tejió los hilos de tres vidas, un ranchero, una criada y una niña, demostrando que los peores monstruos no siempre acechan en la oscuridad, sino a plena luz del día. A veces, incluso se sientan a tu mesa. Fue a este lugar, a este purgatorio de polvo y silencio, a donde llegó Elena, una mujer cuya mirada contenía la sombra de un pasado difícil de descifrar. No llegó a caballo ni en un carruaje ostentoso, sino a pie, con un bulto de ropa como única posesión y el rostro curtido por un sol que no era solo el de Texas. Buscaba trabajo, cualquier cosa que le permitiera poner un plato de comida en la mesa, aunque esa mesa no fuera suya. Había en ella una dignidad silenciosa, una resistencia que no se manifestaba en palabras altisonantes, sino en la firmeza de su postura y en la manera en que sus manos,
Aunque maltratadas, se movían con una delicadeza inesperada. Era como un pájaro con un ala rota que, a pesar de todo, seguía intentando mantener el equilibrio en una rama inestable, sin saber que la rama ya estaba podrida por dentro. Silas Blackwood la observó desde el porche de su casona. Con esa mirada calculadora que lo caracterizaba, vio en Elena no a una mujer con una historia, sino una pieza más para el engranaje de su rancho, un par de manos fuertes, sobre todo, baratas. Le hizo las preguntas de rigor, pero no escuchaba realmente las respuestas. Sus ojos medían su resistencia, su capacidad de sumisión. A fin de cuentas, eso era lo único que le importaba. Que fuera obediente y eficiente. La contrató sin pensarlo dos veces, asignándole las tareas más ingratas de la casa. Desde fregar los suelos hasta atender sus caprichos culinarios. Elena aceptó sin rechistar, porque la necesidad tiene un sabor amargo que te obliga a tragar cualquier orgullo. Entró en esa casa sin saber que acababa de cruzar el umbral hacia su propio infierno personal. Así, Elena se convirtió en la criada de la soledad, una sombra que se deslizaba por los pasillos de la gran casona. Siempre ocupada, siempre invisible. Aprendió rápidamente las reglas no escritas del lugar: no hacer preguntas, no mirar a los ojos a Silas más de lo necesario, y volverse sorda a los ruidos extraños que a veces provenían del despacho del ranchero por la noche. Se movía con la eficiencia de un fantasma, puliendo la plata que reflejaba un rostro que apenas reconocía, cocinando manjares para un hombre que la trataba como parte del mobiliario, pero en su interior, una pequeña llama de esperanza se negaba a extinguirse. La esperanza de que aquello fuera solo un capítulo pasajero, un mal trago antes de poder retomar las riendas de su vida, una vida que ya había sido golpeada sin piedad mucho antes de llegar a Texas. Silas Blackwood era la encarnación del poder del oeste, un hombre hecho a sí mismo, como gustaba decir, aunque omitía que se había hecho sobre las espaldas y las desgracias de otros. No era alto ni especialmente corpulento, pero su presencia llenaba cualquier habitación. Su poder no residía en su físico, sino en su aura de control absoluto, en la certeza de que el mundo debía moldarse a sus deseos. Viudo desde hacía años, gobernaba su rancho y su vida con una disciplina férrea que no admitía desviaciones. Se levantaba antes que el sol y era el último en acostarse, siempre calculando, siempre planeando cómo expandir su dominio. Para él, las personas eran herramientas o obstáculos, y las trataba en consecuencia. No conocía la empatía, pues la consideraba una debilidad, una enfermedad del espíritu que solo traía problemas. El ranchero vivía en una contradicción andante. Se enorgullecía de su rancho, de la belleza de sus caballos y de la calidad de su ganado, pero era incapaz de apreciar la belleza en las relaciones humanas. Sus vaqueros le temían y le respetaban a partes iguales, pero ninguno le profesaba lealtad por afecto, sino por pura necesidad. Era un rey en un castillo de soledad, rodeado de súbditos pero sin un solo amigo. Su relación con Elena, su nueva criada, no fue diferente desde el primer día. La vio como un objeto útil. Ella debía mantener su casa impecable, su comida caliente y su existencia lo más cómoda posible, sin invadir su espacio personal con problemas o emociones. Cualquier cosa que se saliera de ese guión era, para Silas, una molestia que debía ser erradicada de inmediato, sin contemplaciones ni miramientos. A pesar de su riqueza y su poder, había un vacío en la vida de Silas, un eco en las habitaciones vacías de la casona que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Quizás por eso se aferraba con tanta fuerza al control, porque era lo único que le daba una sensación de propósito. Cada hectárea de tierra conquistada, cada negocio cerrado a su favor, era un intento de silenciar ese hueco en su interior, pero era como intentar llenar un pozo sin fondo con arena, una tarea inútil. Y esa frustración latente, esa insatisfacción crónica, se convertía en una crueldad sutil, en una exigencia desmedida hacia quienes lo rodeaban. No se daba cuenta de que, al tratar de dominarlo todo,
estaba sembrando las semillas de su propia destrucción, y que la tierra más fértil para esa semilla era el corazón herido de la mujer que le servía la cena cada noche. La vida de Elena en la soledad se asentó en una rutina aplastante. Sus días comenzaban en la oscuridad fría de la madrugada y terminaban mucho después de que la luna se elevara sobre las llanuras. Sus manos, que una vez quizás tocaron un piano o bordaron con hilos de colores, ahora estaban encallecidas por el jabón de lejía y el calor de los fogones. Se convirtió en una experta en el arte de la invisibilidad, aprendiendo a anticipar las necesidades del ranchero para evitar su ira. A limpiar las manchas de vino de la alfombra sin hacer preguntas sobre cómo llegaron allí. Era una existencia de silencios, donde su única compañía eran sus propios pensamientos y el crujir de las tablas del suelo bajo sus pies, un recordatorio constante de su lugar en esa casa, ser una presencia funcional, pero etérea. En medio de esa monotonía, Elena se convirtió en una observadora silenciosa y aguda. Veía la forma en que Silas trataba a sus hombres, la crueldad casual en sus palabras, la satisfacción en sus ojos cuando doblegaba la voluntad de alguien. Escuchaba los rumores que corrían entre los vaqueros, historias de tratos turbios y de gente que había desaparecido tras cruzarse en el camino de Blackwood. Cada detalle, cada palabra oída al pasar, cada gesto de tiranía, se iba almacenando en un rincón de su mente, tejiendo un tapiz oscuro del verdadero carácter de su patrón. No lo juzgaba, al menos no al principio. Estaba demasiado ocupada sobreviviendo como para permitirse el lujo de la indignación, pero la información se acumulaba, como el polvo en los rincones olvidados de la casona, esperando el momento de ser removida. La relación entre ambos era un extraño baile de poder y sumisión. Él daba órdenes con la certeza de ser obedecido. Ella acataba con una eficiencia que bordeaba la perfección. Era una dinámica simple en la superficie, pero cargada de una tensión subterránea. A veces, cuando le servía el café por la mañana, sus miradas se cruzaban por un instante, y en ese breve momento se libraba una batalla silenciosa. Él veía en ella a una sirvienta, un objeto, pero ella empezaba a ver en él no solo a un hombre poderoso, sino a la personificación de todo lo que había salido mal en su vida. Aún no lo sabía, pero su papel en esa historia macabra del oeste estaba a punto de cambiar drásticamente. Dejó de ser una simple espectadora para convertirse, sin desearlo, en una de las protagonistas de una tragedia que marcaría la región para siempre. En un giro inesperado del destino, algo comenzó a cambiar en el cuerpo de Elena, un cansancio distinto al del trabajo, una sensibilidad nueva en su ser. Al principio lo ignoró, atribuyéndolo a las largas jornadas y a la mala alimentación, pero las señales se hicieron inconfundibles, y una mañana, frente a un trozo de espejo empañado, la verdad la golpeó con la fuerza de un rayo. Estaba embarazada. El descubrimiento no trajo alegría, sino un pánico helado que le recorrió el cuerpo entero. Un hijo en ese lugar, bajo el techo de un hombre como Silas, no era una bendición, era una sentencia. La identidad del padre era un secreto doloroso, un recordatorio de una noche de violencia y confusión con un capataz que ya no estaba. Un hombre que había abusado de su posición y de la vulnerabilidad de Elena antes de desaparecer como un cobarde. El terror se apoderó de ella. ¿Cómo podría ocultar su estado? En un lugar tan pequeño y vigilado como la soledad, los secretos tenían una vida corta. Cada día se convertía en una tortura. Usando ropas más holgadas, moviéndose con cuidado para no levantar sospechas, luchando contra las náuseas matutinas mientras preparaba el desayuno del ranchero. Su mente era un torbellino de planes de escape, todos ellos imposibles. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría sola y con un bebé en el implacable desierto de Texas? Estaba atrapada, y la vida que crecía en su interior era a la vez su ancla y su condena. Era como intentar esconder un tesoro en una casa de cristal, una tarea destinada al fracaso, donde cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que todo se hiciera añicos.
La ironía de su situación era cruelmente poética en el lugar más desolado y sin vida que había conocido. Una nueva vida florecía dentro de ella, esta dualidad la consumía. Por un lado, sentía un instinto protector feroz, un amor primario por ese ser que aún no conocía. Por otro, el miedo a lo que Silas haría si lo descubría la paralizaba. Sabía que el ranchero no toleraría lo que consideraría una mancha en su casa, una complicación a su ordenada existencia. Elena comenzó a vivir dos vidas, la de la criada eficiente de cara al exterior, y la de la madre aterrorizada y protectora en la soledad de su pequeño cuarto. Y mientras su vientre crecía en secreto, también lo hacía su determinación de proteger a su hijo a cualquier precio, sin imaginar el costo real que tendría que pagar. Llegó el momento del parto, un evento que Elena tuvo que orquestar en el más absoluto de los secretos, fingiendo una enfermedad repentina. Se encerró en su humilde habitación en el ala de servicio, lejos de los oídos curiosos del ranchero. Allí, sola, en medio de la noche, trajo al mundo a una niña, una pequeña y frágil criatura a la que llamó Lilia. El dolor del parto fue eclipsado por el miedo a que un solo llanto de la recién nacida la delatara. Cada gemido del bebé era como un martillazo en su pecho, segura de que en cualquier momento la puerta se abriría y la figura de Silas Blackwood se cerniría sobre ellas. Fue un nacimiento sin celebraciones, sin arrullos, solo el silencio tenso de la noche y el olor a sangre y miedo en una habitación olvidada de la casa. Elena se convirtió en una maestra del engaño y la ocultación durante el día. Era la criada sumisa de siempre, cumpliendo sus tareas con una rapidez febril para poder volver junto a su hija. Lilia vivía escondida en un pequeño arcón de madera que Elena había acondicionado, un espacio oscuro y estrecho que era, sin embargo, el único santuario seguro que podía ofrecerle. La alimentaba a escondidas, la acunaba en silencio, le cantaba canciones de cuna en susurros apenas audibles. Su vida se transformó en una coreografía de sigilo y riesgo constante, donde cada tabla del suelo que crujía, cada sombra que se movía, era una amenaza potencial para el secreto más preciado de su vida, la maternidad, que debía ser una experiencia de luz y alegría. Se convirtió para ella en un acto de resistencia clandestina. El amor por Lilia fue lo que mantuvo a Elena en pie. Esa pequeña era su razón para soportar la tiranía de Silas, para aguantar las humillaciones y el trabajo agotador en los breves momentos que pasaba con su hija. El rancho, la soledad desaparecía, solo existían ellas dos, un universo de amor maternal en un cuartucho oscuro. Elena le contaba historias del mundo exterior. Le prometía que algún día saldrían de allí y tendrían una vida juntas, una vida donde no tendrían que esconderse. Esas promesas eran tanto para Lilia como para ella misma, un mantra para no perder la cordura. Pero el destino, en su crueldad, ya estaba tejiendo un nuevo giro en esta historia, uno que pondría a prueba ese amor de la forma más brutal e inimaginable que se pueda concebir. Esa frágil burbuja de felicidad secreta no podía durar para siempre. La vida en el rancho, la soledad, tenía sus propias reglas, y una de ellas era que ningún secreto permanecía enterrado por mucho tiempo. Durante meses, Elena había logrado mantener a Lilia oculta. Un milagro de ingenio y desesperación maternal. La niña crecía, y con ella, los riesgos. Sus pequeños balbuceos eran cada vez más difíciles de acallar, sus movimientos más curiosos. Elena vivía en un estado de alerta perpetuo, su corazón saltando en su pecho al menor ruido inesperado. Era como caminar sobre una cuerda floja sobre un abismo, sabiendo que el más mínimo error de cálculo significaría una caída mortal no solo para ella, sino para el ser que más amaba en el mundo. La tensión era insoportable, un nudo que se apretaba más y más cada día que pasaba. La existencia de Lilia, esa pequeña llama de vida en la oscuridad del rancho, era un testimonio del increíble poder del amor de una madre en el pequeño y oscuro cuarto de servicio. Elena había construido un mundo para su hija, le enseñó a jugar en silencio, a reír sin hacer ruido, a comunicarse con gestos y miradas. Para la niña,
Esa era toda la realidad que conocía el rostro amoroso de su madre, el calor de sus brazos y la penumbra de su escondite. No conocía el sol, ni el viento, ni el vasto cielo de Texas. Su universo era su madre. Y el amor de Elena era tan inmenso que casi lograba llenar todos esos vacíos, pero era una ilusión, un castillo de naipes construido en medio de un huracán, hermoso pero condenado a derrumbarse. El inevitable descubrimiento llegó en una tarde bochornosa, de esas en las que el aire parece sólido y el silencio zumba en los oídos. Silas, buscando a Elena por un asunto trivial, se extrañó de su ausencia, guiado por una intuición o quizás por el puro azar. Se dirigió al ala de servicio, un lugar que rara vez visitaba. No tuvo que forzar la puerta. Estaba mal cerrada y allí, en la penumbra del cuartucho, lo vio. Elena estaba arrodillada en el suelo, acunando a la pequeña Lilia, cantándole una nana en un susurro roto. Por un instante, el tiempo se detuvo. La imagen de la madre y la hija, un cuadro de ternura clandestina, se grabó a fuego en la retina del ranchero. El secreto había salido a la luz, y el frágil mundo de Elena se hizo añicos en ese mismo instante. La quietud que siguió fue más aterradora que cualquier grito. La reacción de Silas Blackwood no fue la que Elena había temido en sus peores pesadillas. No hubo gritos, no hubo violencia física inmediata. En su lugar, una frialdad calculadora se apoderó de su rostro, una calma que helaba la sangre. Observó a la niña con una curiosidad desapegada, como si estuviera examinando un animal exótico que había aparecido en sus tierras. Para él, Lilia no era una bebé, era una complicación, un elemento fuera de lugar en su ordenado universo, una mancha en la reputación de su rancho, una prueba viviente de una indisciplina que no podía tolerar bajo su techo. Su mente, siempre práctica y cruel, no vio a una madre y a su hija, sino un problema que requería una solución drástica y definitiva, y las soluciones de Silas rara vez eran compasivas. El ranchero no pronunció palabras, simplemente extendió los brazos hacia la niña Elena. Paralizada por el terror, se aferró a Lilia con todas sus fuerzas, suplicando con la mirada, con un gemido ahogado que no llegó a ser palabra. Pero la voluntad de Silas era como una fuerza de la naturaleza inexorable. Con una calma espantosa, le arrebató a la niña de los brazos. Elena intentó resistirse, pero fue como una hoja luchando contra un vendaval. Silas la apartó con un simple empujón. Sin siquiera mirarla, sostuvo a Lilia en el aire por un momento, y luego, con la misma naturalidad con la que se desharía de un objeto inútil, se dio la vuelta y salió de la habitación, llevándose consigo no solo a la niña, sino el alma entera de Elena. La puerta se cerró con un clic suave, un sonido que resonó como una sentencia de muerte. El decreto de Silas no fue una ejecución, sino algo mucho peor, una tortura prolongada. No mató a la niña. En un retorcido acto de crueldad, decidió criarla como si fuera suya, pero con una condición. Elena tenía prohibido volver a verla, a tocarla, a hablarle. Lilia sería criada en la casona principal, atendida por otras sirvientas, mientras que Elena permanecería en el ala de servicio, a escasos metros de su hija, pero separada por un abismo infranqueable. Podría escuchar su risa a lo lejos, ver su silueta jugando en el jardín, pero nunca podría acercarse. Silas la condenó a ser un fantasma en la vida de su propia hija, un recordatorio constante de lo que había perdido. Era una crueldad refinada, una obra maestra del tormento psicológico, diseñada para romper su espíritu de la manera más lenta y dolorosa posible. La separación fue un desgarro que partió a Elena en dos. El primer impulso fue la rebelión, la locura, el deseo de correr y arrebatar a su hija de las garras de ese monstruo, pero la impotencia la paralizó. ¿Qué podía hacer ella, una simple criada, contra el hombre más poderoso de la región? Cualquier intento de desafío solo resultaría en su propia muerte. Peor aún, podría poner en peligro a Lilia, así que se sometió.
Pero algo dentro de ella murió ese día. La mujer llena de esperanza que había llegado a la soledad desapareció para siempre, y en su lugar comenzó a crecer algo oscuro y frío. Un rencor que echó raíces en la tierra baldía de su corazón roto. Historias como esta nos recuerdan la fragilidad del espíritu humano. Y si quieres explorar más abismos del alma, asegúrate de seguir este canal y activar las notificaciones. El amor maternal, privado de su objeto, no desapareció, se transformó, se pudrió, se convirtió en veneno. Elena continuó con sus tareas diarias, moviéndose como un autómata por la casa. Pero su mente ya no estaba allí, estaba atrapada en un ciclo de dolor y odio. Cada sonido de la risa de Lilia que llegaba hasta sus oídos era una cuchillada. Cada vez que veía a Silas tratar a la niña con una falsa paternidad, una rabia sorda crecía en su interior. El ranchero, en su arrogancia, creía haberla domesticado, haberla quebrado. No se dio cuenta de que no la había roto, sino que la había forjado de nuevo, convirtiéndola en un arma que ahora solo tenía un propósito: la venganza, una venganza que sería tan metódica y fría como la crueldad que la había inspirado. Los años comenzaron a pasar, lentos y crueles, como gotas de agua que caen sobre la misma piedra. Lilia crecía en la casona principal, ajena a la verdad de su origen. Para ella, Silas era su padre, un hombre severo pero que, a su manera, la proveía de todo lo materialmente necesario, y Elena era solo una de las criadas, una mujer silenciosa y de mirada triste que a veces veía a lo lejos, una sombra más en el rancho. La niña no sabía que cada noche esa mujer se acercaba a hurtadillas a la casa principal solo para intentar ver su silueta a través de la ventana, para asegurarse de que estaba bien. Un ritual secreto que alimentaba tanto su amor como su odio. Era una tortura autoimpuesta, un recordatorio diario de la injusticia que consumía su vida. La transformación de Elena fue completa. La mujer que una vez tuvo sueños y esperanzas se convirtió en una cáscara vacía, animada únicamente por un propósito oscuro. Su rostro se endureció, sus ojos perdieron todo brillo y se convirtieron en dos pozos de rencor. Dejó de llorar, pues las lágrimas se habían secado para dar paso a una determinación gélida. Observaba a Silas con una paciencia de depredador, estudiando sus hábitos, sus debilidades, sus rutinas. Su odio no era impulsivo ni ruidoso. Era un fuego lento, constante, que ardía en las profundidades de su ser, esperando el momento adecuado para devorarlo todo. Se convirtió en la criada perfecta, más eficiente y silenciosa que nunca, ganándose una confianza que planeaba usar como el arma más afilada de su arsenal. La venganza se convirtió en su única razón para vivir. Era el aire que respiraba, el pan que la alimentaba, cada tarea que realizaba para Silas, cada comida que cocinaba, cada camisa que planchaba. Era un paso más en su plan, un plan que aún no tenía forma, pero cuya esencia era clara: hacer que el ranchero sufriera un dolor tan profundo y desgarrador como el que le había infligido a ella. Quería arrebatarle lo que más amaba, pero no de la misma manera. Quería que él fuera cómplice de su propia pérdida, que su dolor fuera fruto de su propia ignorancia y arrogancia. Era un plan diabólico, nacido de un amor corrompido, una idea que solo podía germinar en un alma que había visitado el infierno y había decidido traer un pedazo de vuelta consigo. Con el paso del tiempo, algo extraño ocurrió. Silas, el hombre incapaz de sentir afecto, comenzó a desarrollar un genuino cariño por Lilia. Quizás fue la inocencia de la niña, su risa que llenaba los silenciosos pasillos de la casona, o quizás vio en ella una oportunidad de redención, una forma de construir un legado más allá de la tierra y el ganado. Se volvió extrañamente protector con ella, educándola, enseñándole a montar a caballo, viéndola como la futura heredera de su imperio. Para cualquiera que lo viera desde fuera, parecerían un padre y una hija, una estampa casi normal en un lugar que no tenía nada de normal. Pero esta nueva faceta del ranchero no ablandó el corazón de Elena, al contrario, lo endureció aún más. Para Elena,
Este afecto paternal de Silas no era más que otra forma de robo. Él no solo le había quitado a su hija, sino que ahora le estaba robando el derecho de ser amada por ella, usurpando un lugar que no le correspondía. Ver a Lilia sonreírle a Silas, llamarlo papá. Era como sentir 1000 agujas clavándose en su alma. Era la máxima expresión de la injusticia. El hombre que había destruido su vida ahora construía su felicidad sobre las ruinas de la de ella. Esta ironía cruel fue el combustible final que su odio necesitaba. Ya no bastaba con hacerle daño a Silas, tenía que destruir la única cosa que él había llegado a amar, y tenía que hacerlo de una forma que lo aniquilara por completo, que le hiciera entender la magnitud de lo que él mismo había hecho años atrás. La dinámica en el rancho se volvió aún más retorcida. Elena observaba desde las sombras cómo Lilia se convertía en la princesa de aquel reino de polvo, una princesa que no sabía que su verdadera madre era la sirvienta que limpiaba sus habitaciones, y Silas, en su ciega arrogancia, nunca sospechó del volcán de odio que bullía bajo la apariencia sumisa de su criada. Estaba demasiado ocupado disfrutando de su nueva paternidad, demasiado convencido de su propio poder y control. No podía imaginar que la mujer a la que había humillado y despojado de todo estaba pacientemente esperando el momento perfecto para ejecutar una venganza que ni el escritor más macabro se habría atrevido a imaginar. El ranchero estaba criando a la niña que se convertiría, sin saberlo, en el instrumento de su propia perdición. Los años de observación silenciosa y odio contenido necesitaban un detonante, una chispa que encendiera la pólvora acumulada en el alma de Elena, y esa chispa llegó en una tarde de verano, durante el 16º cumpleaños de Lilia Silas, queriendo mostrar su poder y su afecto por la que todos consideraban su hija. Organizó una pequeña fiesta. En un momento dado, Lilia, jugando con otros jóvenes del rancho, tropezó y cayó, ensuciando su vestido nuevo. La reacción de Silas fue desproporcionada. La reprendió con una dureza gélida, no por preocupación, sino por la vergüenza de que su perfecta hija hubiera mostrado tal torpeza frente a los demás. La humilló públicamente con palabras afiladas como cuchillos. Elena lo presenció todo desde la distancia. Desde la cocina donde preparaba los pasteles para la celebración, ver el rostro de Lilia, lleno de lágrimas y confusión ante la ira de Silas, fue la gota que colmó el vaso. En ese instante, todo el dolor, toda la rabia y toda la pena acumulados durante 16 años cristalizaron en una única y monstruosa certeza. Silas no amaba a Lilia, la poseía, la veía como una extensión de sí mismo, un objeto preciado que debía ser perfecto, y al castigarla por una nimiedad, le estaba demostrando a Elena que, en el fondo, seguía siendo el mismo tirano de siempre, incapaz de un amor verdadero y desinteresado. Ese día, el plan de venganza dejó de ser una idea abstracta y comenzó a tomar una forma concreta y aterradora en su mente. Esa noche, Elena no durmió. Se sentó en la oscuridad de su cuarto, la misma oscuridad que había servido de cuna a su hija, y dejó que la idea floreciera en su totalidad. Era una idea tan terrible que al principio su propia mente se resistió a ella, pero el odio es un consejero persuasivo. Le susurró que no había otra manera, que solo un acto de una crueldad equiparable a la de Silas podría hacerle justicia. Tenía que golpearlo en el centro mismo de su orgullo y su falso afecto. Tenía que hacerle devorar, literalmente, el fruto de su propia tiranía. La idea era una locura, una abominación, pero para una mente que había sido torturada durante casi 2 décadas, la locura empezaba a parecerse mucho a la lógica. La decisión estaba tomada, solo necesitaba esperar la oportunidad perfecta. La mente de Elena, una vez rota por el dolor, ahora funcionaba con una claridad aterradora. Enfocada en un único y macabro objetivo, la venganza ya no era un sentimiento difuso, sino un proyecto con pasos definidos. Se convirtió en una estratega del horror, planeando cada detalle con una meticulosidad que habría sido admirable en cualquier otro contexto. Sabía que no podía ser un acto impulsivo.
Debía ser una obra de arte de la crueldad, una ceremonia de retribución. Su comportamiento se volvió aún más impecable. Su sumisión más convincente era la calma antes de la tormenta más devastadora que el rancho La Soledad jamás conocería. Cada plato que servía a Silas era un ensayo. Cada sonrisa forzada una máscara que ocultaba el rostro de una muerte que ya había elegido a su víctima. Comenzó a observar los patrones del ranchero con una nueva intensidad, no solo sus comidas favoritas o sus horarios, sino sus alardes. Se dio cuenta de que lo que más enorgullecía a Silas era su capacidad para ofrecer banquetes opulentos a sus socios comerciales, demostraciones de su riqueza y poder en esas cenas. Él era el rey indiscutible, y la comida, preparada por Elena, era una de las joyas de su corona. Fue entonces cuando lo supo: la venganza no sería un acto privado, sino un espectáculo público. Tendría lugar durante uno de esos banquetes, delante de los hombres a los que Silas tanto quería impresionar. Quería que su humillación fuera total, que su caída fuera presenciada por todos aquellos ante los que se había jactado de su éxito. El plan tomó su forma final. Tan simple como monstruoso, prepararía un plato especial para el ranchero. Uno que él nunca olvidaría, uno que lo destruiría desde adentro hacia afuera. La elección del ingrediente principal era la pieza central de su obra maestra de la crueldad, el corazón de su justicia poética y retorcida. La idea era tan abominable que requería un tipo de valor que nace solo de la desesperación más absoluta. Elena ya no sentía miedo, ni duda, ni piedad. Era un instrumento de un destino que ella misma había escrito con lágrimas y sangre. Su humanidad se había erosionado por completo, dejando solo el andamiaje de un propósito terrible: el rancho La Soledad, que había sido escenario de tanta crueldad silenciosa. Estaba a punto de convertirse en el teatro de un horror que se contaría en susurros por generaciones. La oportunidad que Elena había estado esperando pacientemente no tardó en llegar. Silas anunció que en 2 semanas celebraría un gran banquete en honor a unos importantes inversores del este, hombres a los que necesitaba impresionar para cerrar el negocio más grande de su vida. La casa se llenó de una actividad febril, y Elena, como cocinera principal, fue puesta al mando de todos los preparativos culinarios. Para Silas y los demás, era una muestra de confianza en su criada más leal y eficiente. Para Elena, era el destino entregándole en bandeja de plata el escenario perfecto para su acto final. La fecha estaba marcada en el calendario, un punto rojo que para el mundo significaba negocios y celebración, pero que para ella era el día del juicio final. La cuenta atrás comenzó, y con cada día que pasaba, la determinación de Elena se solidificaba como el granito. Se movía por la casa con una calma sobrenatural, organizando los menús, haciendo listas de ingredientes, delegando tareas a las otras sirvientas. Nadie podría haber adivinado la tormenta que se agitaba en su interior, el plan macabro que se escondía detrás de sus ojos serenos y su eficiencia robótica. Para ella, estos preparativos eran parte de un ritual sagrado. Estaba preparando el altar para el sacrificio, un sacrificio que redimiría, a su retorcida manera, todos sus años de sufrimiento. La anticipación no le producía nerviosismo, sino una extraña paz, la paz de quien sabe que está a punto de cumplir el único propósito que le queda en la vida. La noche antes del banquete, mientras la casa dormía, Elena se permitió un último momento de debilidad. Se acercó a la ventana de la habitación de Lilia y la observó dormir, su rostro sereno bajo la luz de la luna. Por un instante, el monstruo de la venganza dio paso a la madre. Un torrente de amor y dolor la inundó, y las lágrimas que creía secas volvieron a brotar. Lloró en silencio por la niña que nunca pudo criar, por la vida que les fue robada, por la inocencia que estaba a punto de destruir para siempre. Fue una despedida silenciosa, un adiós a la última pizca de humanidad que le quedaba. Cuando se secó las lágrimas, sus ojos ya no reflejaban dolor, sino una resolución de acero. La madre había muerto, solo quedaba la ejecutora. La víspera del banquete,
Elena puso en marcha la parte más oscura de su plan con la excusa de necesitar ayuda para buscar hierbas especiales en una zona alejada del rancho. Le pidió a Lilia que la acompañara a la joven, que siempre había sentido una extraña y melancólica curiosidad por esa criada silenciosa. Aceptó sin dudarlo. Se adentraron en los matorrales. Lejos de las miradas de los vaqueros y del resto del personal, era la primera vez en 16 años que estaban verdaderamente a solas. Madre e hija. Aunque solo una de ellas lo sabía, el sol de la tarde comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, un telón de fondo trágicamente hermoso para el horror que estaba a punto de desatarse. El corazón de Elena era un campo de batalla, una parte de ella. La madre gritaba en silencio, suplicándole que se detuviera, que huyera con Lilia, que intentara cualquier otra cosa, pero la otra parte, la vengadora forjada en años de odio, era más fuerte. Le recordó el rostro de Silas, su crueldad, la vida que le había robado. Le susurró que este era el único camino, la única forma de que la balanza de la justicia se equilibrara. Mientras caminaban, Elena le habló a Lilia, no como una criada, sino con una extraña ternura, contándole fragmentos de una historia sobre una mujer que había perdido a su hija. Lilia la escuchaba, confundida pero extrañamente conmovida por la tristeza en la voz de la mujer. No sabía que estaba escuchando su propia tragedia. El acto en sí fue rápido, ejecutado con una precisión fría y desprovista de emoción, en un paraje solitario. Cuando Lilia estaba de espaldas recogiendo unas flores, Elena actuó. No hubo gritos, no hubo lucha. Fue un final silencioso para una vida que había comenzado en secreto y había transcurrido en la ignorancia. Elena se quedó allí por un largo rato, mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte, sumiendo el paisaje en la oscuridad. El silencio del campo tejano, que tantas veces la había atormentado con su soledad, ahora era cómplice de su terrible secreto. Había cruzado un umbral del que no había retorno. Ya no era una víctima, se había convertido en un monstruo. Quizás incluso peor que el hombre al que buscaba destruir. La historia macabra del oeste acababa de escribir su capítulo más siniestro. La noche del banquete llegó. La casona de la soledad resplandecía con luces de velas y candelabros, un faro de falsa prosperidad en medio de la oscura llanura. Los invitados de Silas, hombres ricos y poderosos, llenaban el gran salón con sus risas y conversaciones de negocios, ajenos a la tragedia que impregnaba las paredes de la casa. En la cocina, Elena trabajaba con una calma que helaba la sangre. Se movía entre los fogones y las ollas como una suma sacerdotisa en un ritual profano. Sus manos, firmes y seguras, preparaban el festín, pero su mente y su alma estaban en otro lugar, en un abismo de oscuridad que ella misma había cavado. El aroma de las especias y la carne asada llenaba el aire, una fragancia deliciosa que ocultaba un horror inimaginable. Cuando Silas preguntó por Lilia, Elena, sin levantar la vista de la olla, respondió con voz neutra que la joven se había sentido indispuesta y se había retirado a descansar. El ranchero, demasiado ocupado con sus invitados y con la perspectiva de su gran negocio, aceptó la excusa sin más. Su arrogancia era tal que no podía concebir que algo en su mundo perfectamente controlado pudiera salirse de su guión. La ausencia de Lilia fue una nota discordante apenas perceptible en la sinfonía de su éxito, una nota que pronto se convertiría en un grito ensordecedor que haría añicos toda su existencia. La trampa estaba perfectamente preparada, y la víctima principal caminaba directamente hacia ella, con una sonrisa en el rostro y una copa de vino en la mano. El momento cumbre de la noche llegó con la presentación del plato principal. Elena había preparado un estofado especial, una receta que, según le dijo a Silas, era un antiguo secreto familiar reservado para las ocasiones más importantes. Lo llamó el manjar del ranchero. La presentación era impecable, la carne tierna y jugosa, bañada en una salsa oscura y aromática que prometía un sabor inolvidable. Silas, henchido de orgullo,
Anunció a sus invitados que iban a probar el mejor plato de todo. Texas, preparado por su fiel y talentosa cocinera, no sabía cuán ciertas eran sus palabras el sabor de ese plato. En efecto, sería algo que jamás podría olvidar, un sabor que se quedaría grabado a fuego en su memoria y en su alma por el resto de sus miserables días. Elena observaba desde el umbral de la cocina, una figura sombría enmarcada por la luz del salón. Vio cómo los sirvientes colocaban el plato principal frente a Silas, una porción generosa reservada especialmente para el anfitrión. El ranchero levantó su copa, brindó por el futuro y por la prosperidad, y luego, con entusiasmo, hundió su tenedor en la tierna carne. La escena era surrealista, los hombres riendo, el sonido de los cubiertos contra la porcelana, el brillo de las velas reflejado en los ojos de Silas mientras se llevaba el primer bocado a la boca. Elena no sintió nada, ni satisfacción, ni horror, ni remordimiento. Estaba vacía, como un recipiente que ha sido llenado y vaciado de todo sentimiento. Solo observaba, esperando el momento de la revelación, el acto final de su terrible ópera. Silas comió con apetito. Incluso elogió en voz alta la habilidad de su cocinera. «Elena, te has superado a ti misma», exclamó, provocando una ronda de aplausos de sus aduladores invitados. «Esta carne es increíblemente tierna. ¿Cuál es tu secreto?» Cada palabra era una vuelta más del cuchillo en una herida que aún no sabía que tenía. Elena simplemente asintió desde la distancia. Una sonrisa apenas perceptible dibujada en sus labios, una sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos. Dejó que él disfrutara, que saboreara su triunfo, que se deleitara en su propia arrogancia. Quería que estuviera en la cima del mundo justo antes de empujarlo al abismo más profundo. La venganza, después de todo, es un plato que se sirve frío, pero en este caso, se estaba sirviendo caliente. Y el comensal principal no tenía idea de lo que estaba devorando. La historia macabra del oeste estaba llegando a su clímax. El ranchero, ignorante de todo, había participado en el acto más profano imaginable, un acto orquestado por la mujer a la que había despreciado y humillado durante casi 2 décadas. La cocina, que había sido el dominio de Elena, su lugar de servidumbre, se había convertido en su laboratorio de venganza, y la comida, el símbolo de su servicio, se había transformado en el instrumento de su retribución. El banquete continuó, pero una tensión invisible comenzaba a flotar en el aire. Como el olor a ozono antes de una tormenta eléctrica, el universo parecía contener la respiración, esperando que la verdad, terrible y monstruosa, finalmente saliera a la luz, y no tardaría en hacerlo. Cuando Silas hubo terminado su plato, limpiando la salsa con un trozo de pan, Elena supo que era el momento. Salió de las sombras de la cocina y caminó lentamente hacia el centro del salón. El movimiento fue tan inesperado que todas las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se volvieron hacia la criada, que por primera vez en 16 años, se atrevía a interrumpir una de las reuniones de su patrón. Se detuvo junto a la mesa principal, su figura delgada y austera contrastando con la opulencia que la rodeaba. No miró a nadie más que a Silas, y en sus ojos había una intensidad que hizo que un escalofrío recorriera la espalda del ranchero. El aire se volvió denso, pesado, cargado de una premonición de desastre. «Espero que haya disfrutado del manjar, señor Blackwood», dijo Elena, su voz tranquila pero cortante como el cristal. «Lo preparé con un ingrediente muy especial, un ingrediente que usted conoce muy bien». Silas la miró, confundido, una ligera irritación comenzando a asomar en su rostro. «¿De qué estás hablando, mujer? Vuelve a la cocina». Pero Elena no se movió, mantuvo su mirada fija en él, una mirada que parecía desnudar su alma y exponer todas sus fechorías. «El secreto de la ternura de la carne, señor, es la juventud», dijo ella, paladeando cada palabra. «La inocencia». La confusión de Silas se mezcló con una creciente inquietud. Los invitados se miraban unos a otros,
incómodos, sin entender qué estaba pasando. El silencio en el salón era total, se podía oír el crepitar de las velas y la respiración contenida de los presentes. Elena continuó, su voz ahora un susurro que resonaba en cada rincón. Usted me arrebató a mi hija hace 16 años, la crió como si fuera un trofeo, un objeto para su vanidad. El rostro de Silas palideció. El color desapareció de sus mejillas como si se lo hubiera tragado la tierra. Empezó a comprender, pero su mente se negaba a aceptar la monstruosa implicación de las palabras de Elena. Oh, señor Blackwood, usted me la ha devuelto bocado a bocado. La revelación cayó sobre el salón como una guillotina, brutal, definitiva, inconcebible, y con esa frase, el mundo de Silas Blackwood se derrumbó de la forma más espantosa posible. La revelación de Elena fue seguida por un silencio atronador, un vacío que duró apenas un segundo pero que pareció contener una eternidad luego, como si la realidad se resquebrajara. El caos estalló. Silas Blackwood se quedó paralizado, sus ojos desorbitados fijos en el plato vacío frente a su mente, incapaz de procesar el horror. Intentaba negar lo que acababa de escuchar, pero la mirada de Elena, fría y triunfante, no dejaba lugar a dudas. La verdad, en toda su monstruosidad, lo golpeó. Con la fuerza de un tren de carga, el sabor que aún persistía en su boca se transformó en cenizas, en veneno, en la esencia misma de su propia condenación. Un sonido gutural, un gemido que no era humano, escapó de su garganta. Los invitados, al comprender la magnitud de lo que había sucedido, reaccionaron con una mezcla de horror y repulsión. Algunos se levantaron de golpe, derribando sillas y copas. Otros se llevaron las manos a la boca, luchando contra las náuseas. El banquete, que momentos antes era una celebración de la riqueza y el poder, se había transformado en una escena sacada de una pesadilla dantesca. El lujoso salón se convirtió en un manicomio de pánico y asco, con hombres poderosos huyendo despavoridos, tropezando unos con otros en su prisa por escapar de esa casa maldita, de esa historia macabra del oeste que se había materializado ante sus propios ojos. La opulencia del rancho, la soledad, se había manchado para siempre con la sangre de un acto imperdonable. En medio del pandemonio, Silas permaneció en su silla, su cuerpo temblando violentamente. Sus ojos pasaron del plato vacío al rostro de Elena, una y otra vez, como si buscara una señal de que todo era una broma cruel, una mentira, pero solo encontró la confirmación de su perdición. La realización plena lo inundó, y con ella, la locura se agarró a la garganta, intentando vomitar, intentando expulsar de su cuerpo no solo la comida, sino la verdad misma. Pero era demasiado tarde. El acto ya estaba consumado. Su hija, la única persona que quizás había amado, la heredera de su imperio, había sido aniquilada, y él había sido el verdugo involuntario en el acto final. La justicia poética de Elena había sido absoluta, y su impacto, devastador. El caos que siguió a la revelación fue absoluto. Los invitados huyeron del rancho como si el diablo les pisara los talones, llevando consigo la historia más terrible que jamás contarían. La noticia se esparció por la región como un incendio forestal, convirtiéndose en leyenda casi al instante. El rancho La Soledad, antes un símbolo de poder, se transformó en un lugar maldito, un monumento a la locura y la venganza. Los vaqueros y el resto del personal abandonaron la propiedad, temerosos de la oscuridad que se había apoderado de ella. En cuestión de días, el vasto imperio de Silas Blackwood se desmoronó, abandonado y silencioso, como una tumba. Silas Blackwood no murió, pero su destino fue peor que la muerte. Perdió la razón por completo. Se quedó solo en la inmensa casona, un fantasma atormentado por el eco de la risa de una niña y el sabor de su última cena. Se le veía vagar por las habitaciones vacías, hablando solo, gritando el nombre de Lilia, a veces susurrando el de Elena. Se convirtió en una advertencia andante, un hombre que lo había tenido todo y lo había perdido de la manera más espantosa imaginable. Su riqueza no podía
comprarle la cordura, y su poder no podía devolverle lo que había perdido. Fue condenado a vivir el resto de sus días en la prisión de su propia mente, reviviendo una y otra vez el horror de aquel banquete. ¿Y Helena? ¿Qué fue de Helena? Nadie lo sabe con certeza. En medio del caos, simplemente desapareció. Algunos dicen que se adentró en el desierto, caminando hasta que el sol y la sed la consumieron, su propósito en la vida cumplido. Otros susurran que su fantasma aún pena por las tierras del rancho. Una sombra silenciosa que busca a la hija que perdió 2 veces. No fue arrestada. No fue juzgada por los hombres. Quizás porque todos entendieron, en un nivel primario y oscuro, que su crimen, aunque monstruoso, era la culminación de una justicia terrible y retorcida. Su acto final no fue solo un asesinato, fue la destrucción total de un hombre, el aniquilamiento de su legado y su alma, y con su desaparición, selló su lugar en la leyenda. La historia de Helena, Silas y Lilia se convirtió en parte del folclore oscuro del viejo oeste, una historia que los padres contaban a sus hijos para advertirles sobre la crueldad y las insondables profundidades del corazón humano. El rancho La Soledad quedó en ruinas, sus estructuras carcomidas por el tiempo y el abandono, un esqueleto de lo que una vez fue, un recordatorio perenne de que el odio, cuando se cultiva durante suficiente tiempo, puede dar los frutos más venenosos. La narrativa se convirtió en un cuento con moralejas sobre cómo la opresión engendra monstruos, y cómo el amor, cuando es pervertido por el dolor, puede transformarse en la más letal de las armas. Si quieres escuchar más historias que exploran los rincones más oscuros de la naturaleza humana, suscríbete y activa esa campana. El legado de esta tragedia no fue la riqueza de Silas ni la venganza de Helena, sino el silencio que quedó después, el silencio de un rancho abandonado, el silencio de una historia demasiado terrible para ser contada en voz alta, solo en susurros alrededor de una fogata. Es un recordatorio de que las peores batallas no siempre se libran con pistolas al amanecer, sino en la quietud de una cocina, en el corazón de una madre rota, y en la mesa de un hombre que se come su propia soberbia. La historia macabra del oeste no es solo sobre un acto de canibalismo forzado, es sobre la desintegración del alma humana y las consecuencias devastadoras de una crueldad que se creía sin consecuencias. Al final, la pregunta que queda flotando en el aire polvoriento de Texas es: ¿quién fue el verdadero monstruo? ¿El ranchero tiránico que destruyó una vida por arrogancia, o la criada que destruyó varias por venganza? La línea entre víctima y verdugo se vuelve borrosa, confusa. Como un espejismo en el desierto, la historia no ofrece respuestas fáciles, solo la incómoda verdad de que la oscuridad reside en todos nosotros, esperando la circunstancia adecuada para salir a la superficie, y nos deja con una reflexión inquietante. ¿Qué seríamos capaces de hacer si nos arrebataran todo lo que amamos? La respuesta, quizás, es mejor no conocerla nunca. La leyenda del rancho La Soledad sirve como un eco eterno de esa terrible posibilidad. Y así, la leyenda del rancho La Soledad se disolvió en el polvo del tiempo, dejando una pregunta suspendida en el aire, una pregunta que quizás te quite el sueño esta noche. ¿Qué separa realmente a la víctima del monstruo? ¿Es una línea clara, o es más bien un abismo en el que cualquiera puede caer si se le empuja lo suficiente? La historia de Helena no nos da una respuesta fácil, solo nos muestra el terrible poder que se esconde detrás del amor cuando se mezcla con el odio. Un cóctel tan potente que puede llevar a una madre a cometer lo impensable, a servir la venganza en el plato de la persona que más odia. Ahora quiero que pienses, ¿la venganza de Helena fue un acto de justicia o de pura locura? Déjame saber tu opinión en los comentarios, porque historias como esta demuestran que la realidad siempre supera a la ficción más oscura. Para seguir explorando estos abismos del alma humana, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque la próxima historia podría ser aún más inquietante.